emocionado porque lo que te voy a contar va a mejorar tu salud. El poder medicinal que tiene la flor de Jamaica o hibisco es sensacional a varios niveles, ya que sus beneficios no son pocos. Y muy importante, también cuida la salud de tu bolsillo. Incluso podés tenerla en tu propio jardín. Hola a todos, soy el Dr. Beller y bienvenidos al canal de salud con más visualizaciones de toda Latinoamérica. Hoy te voy a contar cómo activar todas sus propiedades, cómo aprovechar al máximo sus efectos y sus virtudes, cuál es la dosis recomendada. También te voy a contar cuáles son sus efectos secundarios, quiénes deberían evitarla, y todo esto respaldado por estudios científicos. Esta que está acá es la famosa flor de Jamaica o hibisco, como le decimos en Argentina. Es una planta tropical que crece hasta 1 a 3 metros de altura. Tiene 5 pétalos, su color es rojo y también se la conoce como rosa de Jamaica, agrio de Guinea, aleluya, dependiendo de la región. Su infusión produce un líquido de color rojo y para aquellos que nunca lo probaron, tiene un sabor medio dulce, agrio y un efecto muy refrescante. A mí en lo personal me gusta mucho y la consumo todos los días. Veamos ahora cuáles son sus propiedades y sus efectos en la salud. Y el poder de esta planta se encuentra en los pétalos. Es muy rica en vitaminas A, B1, C, E, minerales como potasio, magnesio, hierro, calcio. Cuidado acá a las personas que tienen problemas renales crónicos avanzados, principalmente porque contienen mucho magnesio y pueden acumular este mineral en la sangre. La vitamina C que contiene ayuda a formar colágeno, ayuda a reparar nuestros tejidos, acelera la cicatrización de nuestras heridas, mejora la salud de nuestros huesos, cartílagos y también, un efecto poco conocido, regula y aumenta la función de nuestro sistema inmunológico. Por otro lado, su alto contenido de flavonoides, que son unas sustancias que van a producir vasodilatación, es decir, van a relajar y dilatar las paredes de nuestras arterias, tienen un efecto muy bueno sobre la hipertensión. Estas sustancias, al dilatar los vasos sanguíneos, también mejoran la circulación y es capaz de reducir la presión en pacientes hipertensos leves a moderados. Las sustancias que contiene esta flor tienen efectos parecidos al de los diuréticos que nos hacen orinar más, pero al mismo tiempo funcionan como lo hacen algunos medicamentos para la presión, como el enalapril y el captopril. Entonces, cuidado acá, porque en algunas personas puede bajar mucho la presión y causarte mareos, vértigos, sobre todo en aquellas personas que ya tienen de por sí una presión más baja. Por eso consulta siempre con tu médico para ver si puedes consumirla. Todo esto se vio al consumir el extracto de hibisco y también el té. Ya te voy a contar cuál es la dosis recomendada. Por otro lado, tiene efectos ansiolíticos. El té preparado a partir de esta flor no contiene cafeína. Entonces, consumirlo produce relajación, alivia el estrés, la ansiedad y en algunas personas incluso ayuda con el insomnio. Además, estudios mostraron que puede ayudar a controlar el colesterol y los triglicéridos, principalmente en las personas que son diabéticas. Lo que se vio en estos estudios es que consumirlo diariamente junto con ejercicios físicos y una dieta equilibrada redujo el colesterol malo, llamado LDL, y aumentó el colesterol bueno, llamado HDL. Es decir, indirectamente, el hibisco podría protegernos contra las enfermedades cardíacas, infartos del corazón, accidentes cerebrovascular. Podríamos decir que el hibisco potencializa los efectos de una vida saludable. También ayuda con la retención de líquidos, ya que tiene un efecto diurético, nos hace orinar más. Esto también contribuye a bajar un poco la presión arterial. Ahora, fíjense esto. Estudios hechos en humanos mostraron que consumir el extracto por 12 semanas favoreció la reducción del peso y la resistencia a la insulina, al mismo tiempo disminuyendo la cantidad de grasa corporal, principalmente grasa abdominal. Y fíjense qué maravilla esto, porque muchos atribuyen la pérdida de peso después de tomar algún té al efecto diurético, es decir, a la mayor eliminación de agua. Pero en el caso del hibisco, lo que se vio es que las sustancias que contienen actúan directamente sobre las células adipocitos, que son las células que están en nuestra grasa. Al hacerlo, disminuyen o regulan su crecimiento. En términos simples, podemos decir que consumir hibisco todos los días
ayuda a bajar la panza, favorece la quema de grasa abdominal y mejora tu metabolismo. Si bien se necesitan más estudios para saber si el té de hibisco tiene el mismo efecto que consumir extracto, yo creo que vale la pena intentarlo. Regula el azúcar en sangre, ayuda a prevenir los picos de insulina que se producen después de comer y también evita que la glucosa se eleve demasiado. Todo esto trae grandes beneficios para pacientes con diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina. Ahora, ¿cuál es la dosis? ¿Cómo se la utiliza para que tenga todos estos efectos? Enseguida te lo cuento, pero déjame decirte que además de todo esto que te conté, los estudios mostraron que consumirlo diariamente disminuye la inflamación en el hígado y podría incluso ayudar a los pacientes que tienen problemas de hígado graso. Por otro lado, los estudios hechos en animales apoyan estas ideas. Las ratas que consumieron hibisco por varias semanas mostraron que disminuyeron los marcadores en sangre que muestran daño hepático. Es decir, podría tener un efecto hepatoprotector, siempre y cuando se consuman las dosis adecuadas. Una de las mayores maravillas que tiene esta planta son sus efectos antioxidantes. A lo largo de nuestra vida, nosotros nos oxidamos. En palabras simples, nuestras células se van dañando progresivamente por el efecto de unas sustancias dañinas que se llaman radicales libres. Son estas sustancias dañinas las responsables por enfermedades como el cáncer, la aterosclerosis, la demencia y el envejecimiento precoz. Ahora, los antioxidantes presentes en la flor del hibisco literalmente destruyen a estas sustancias dañinas. En castellano, te estoy diciendo que consumir té de hibisco todos los días podría disminuir el riesgo de enfermedades como la demencia, el cáncer, la aterosclerosis y retrasar el envejecimiento, o por lo menos hacer que envejezamos de manera más saludable. Si bien esto no está del todo comprobado en los humanos porque faltan que se hagan estudios más grandes, estudios en laboratorios mostraron que el hibisco puede retrasar o enlentecer el crecimiento de células del cáncer de próstata, cáncer de boca y cáncer de estómago. ¿Y qué hay de los pacientes que sufren fatiga, cansancio crónico por diferentes motivos? Bueno, los estudios mostraron que consumir el té todos los días reduce estos síntomas gracias a sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes, siempre y cuando esto también se acompañe de una vida saludable, ejercicio físico y dieta balanceada. Regula el tránsito intestinal, facilita la digestión y mejora los problemas de tránsito lento en algunas personas. Entonces, consumir una taza de té de hibisco 30 minutos antes de las comidas puede disminuir todos estos síntomas. Ahora, ¿cómo consumirla? ¿Cuál es la dosis? ¿Puede hacer mal? Bueno, esta planta es muy conocida en todo el mundo. Se la utiliza tanto en Latinoamérica como en Francia, España, incluso en Asia. Y se la puede consumir de muchas formas. Lo más frecuente es en formas de té, tanto caliente como frío, como bebida refrescante. Muchos mezclan el té frío o también el té caliente con canela, jengibre, limón. Se pueden hacer bebidas refrescantes con arándano o como más te guste. En algunas regiones incluso se cocina por algunos minutos a la flor, se la carameliza y se le agrega a las ensaladas. En otros países hacen té de hibisco. En México, por ejemplo, se utiliza como opción para las personas que comen tacos vegetarianos. Se la puede mezclar en las ensaladas con maracuyá, guayaba o como lo prefieras. Pero bien, ¿cuál es la dosis recomendada para obtener todos sus efectos? Bueno, la mayoría de los estudios que mostraron beneficio en todas estas enfermedades que le conté utilizaron una dosis de 1.25 a 10 gramos por día. 1.25 gramos equivale a un saquito de té. Ahora, cuando hablamos de extracto de hibisco, los estudios utilizaron una dosis de 20 a 40 miligramos por kilo. Esto en 2 a 3 tomadas por día. Pero tened mucho cuidado con los extractos, porque hay algunos que están muy concentrados o pueden venir combinados con otras sustancias. Por ejemplo, con cafeína, y hay personas que son muy sensibles a la cafeína y que justamente eligen el té de hibisco por ser un té libre de cafeína. No les estoy diciendo que la cafeína sea mala, sino que existen algunas personas que son más sensibles. Y si no tenés para pesar o solamente disponés de la flor seca, podés triturarla y utilizar 1 a 2 cucharadas
Lo pones en 250 mililitros de agua, dejas hervir por 3 a 5 minutos y lo consumís en forma de té caliente o lo dejas enfriar y lo tomás como bebida refrescante. Para la presión alta, por ejemplo, consumir 2 a 3 tazas por día por 6 semanas mostró bajar la presión sistólica de 7 a 8 milímetros de mercurio y la diastólica de 3 a 4 milímetros de mercurio. Si tenés problemas de digestión lenta, consumilo 30 minutos antes de las comidas. Además del efecto digestivo, también ayuda a disminuir la absorción de grasas, triglicéridos y regular el azúcar en sangre, como te conté anteriormente. Ahora, cuidado con los efectos secundarios. En la mayoría de los casos y en la dosis recomendada, no produce problemas. El problema ocurre principalmente con los extractos o las cápsulas manipuladas que pueden tener dosis muy altas o pueden venir mezclado con otras sustancias. Y esto puede ser hepatotóxico, es decir, en vez de cuidar de tu hígado, lo daña. En algunas personas puede aumentar el ácido úrico o por sus efectos sobre la circulación, vasodilatación y por sus efectos sobre la presión puede provocar hipotensión, es decir, presión muy baja. Esto puede provocar mareos, vértigos. Cuidado con las personas con enfermedades crónicas que usan muchos remedios porque puede interactuar o interferir con la función de algunos medicamentos como la hidroclorotiazida, que es un diurético que se utiliza para controlar la presión. Puede interferir con la acción de la cloroquina, puede interferir con la acción de los anticonceptivos por provocar algunos cambios hormonales en algunas mujeres. Cuidado con esto. También puede reducir el efecto del paracetamol. Al mismo tiempo, yo les dije que ayuda a controlar el peso y la insulina. Entonces, cuidado con los pacientes que son diabéticos y utilizan ya insulina inyectable, ya que consumir hibisco puede potenciar su efecto y disminuir mucho la glucosa en sangre, provocando síntomas de hipoglucemia. Y para las personas que ya tienen problemas crónicos y avanzados de hígado y de riñón, cuidado porque no hay suficientes estudios para que podamos recomendar con seguridad que pueden consumir hibisco todos los días. Entonces siempre consulta antes con tu médico, porque que puedas consumir o no va a depender de cada caso. Por otro lado, hay personas que pueden ser alérgicos a algunos componentes de la flor. Cabe destacar que todos los efectos buenos que les conté anteriormente se vieron tanto con el extracto, con el té, pero principalmente cuando se combinó su consumo a una vida saludable, ejercicio físico y dieta balanceada. Bueno, espero que el video te haya gustado. Te pido algo que es importantísimo: suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y compartí con todo el mundo este video. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau, chau.